Bienvenidos de vuelta. Aldo, estábamos conversando acerca del tema del empleo y el crecimiento, la formalidad del empleo, el tipo de empleo que hay. Y una de las cosas que estamos viendo es de que lo que estamos ofreciendo como país, la fuerza laboral obviamente no tiene el nivel que tienen en otros países y ¿cómo se llama? Y que eso en cierta manera también hace que haya toda esta formalidad y estemos en el clima que estamos. Exacto, y sobre eso que quería hacer un comentario. Había revisado una estadística del PRODUCE y encontré que alrededor de 9 millones de puestos de trabajo son generados por la micro y pequeña empresa. Más o menos se mencionaba el 62% de la PEA, de la población económicamente activa, generado por la micro y pequeña empresa, que más de la mitad de la micro y pequeña empresa son instituciones informales. Entonces, ¿cómo analizar que el 62.1% de la PEA está en manos de unidades económicas pequeñas que son en sí mismas no productivas, o mejor dicho, no se caracterizan por su alto nivel de productividad esa fuerza laboral, y dos, son en su gran mayoría también informales, ¿no? Ese es un problema complicado para nuestra realidad. No sé, Alejandro, ¿tú quieres ver qué piensas de eso? Bueno, hay un problema adicional. La educación está totalmente desvinculada del empleo. No hay una educación, digamos, de demanda, lo que requiere la economía. La educación es de oferta. Si tú miras, son las 104 universidades que existen en el país, los cuales, si seguimos con la descentralización del Congreso, podríamos terminar con unas 140, 150 universidades. Alejandro, la visión es un poco de cuál es tu vocación, no cuál es tu necesidad para ser empleado, que debería hacerlo, ¿no? Tienes que una población de 736.000 estudiantes universitarios que tiene vocaciones. ¿Ya? El 60% está concentrado en 6 carreras, más del 20% en Derecho. Estás hablando de Ingeniería, Contabilidad, Educación, Ingeniería de Sistemas, ¿ya? Administración, y hay una sexta que no recuerdo. No tenemos carreras del futuro, tú tienes que importar la mano de obra especializada. Estamos hablando en lo que se refiere a forestal, a la parte, digamos, medioambiental, a lo que significaría agroindustria. Tienes que importar mano de obra. De seguir con este ritmo de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, tenemos que seguir importando mano de obra calificada. O sea, la paradoja es esa. Somos un país en el cual tenemos que traer mano de obra, falta empleo, y a la vez tenemos desempleados. Yo quería hacer un comentario. Recientemente salió en el Economist un estudio acerca de las universidades mundiales y justamente resaltaron la Universidad de Sao Paulo, que se había vuelto una de las principales en el mundo en todo lo que era estudio de biotecnología, porque obviamente tienen el Amazonas ahí al costado. Y tanto así de que ya son uno de los líderes mundiales. Y nosotros, desgraciadamente, no estamos en ningún lado. Pero eso es un poco lo que tú dices. Tenemos que también no tener vocación, sino decir, oye, necesitamos gente que vea el medio ambiente, gente que vea biorecursos, cosas para el futuro, ¿no? Si queremos invertir en una universidad, lo que hacemos es carreras de tiza y pizarra, no las carreras que requiere el país. No estamos formando a la gente, diría, ni siquiera para el siglo XX, para el siglo XIX, carreras del pasado. No hay forestal, no hay biotecnología. Enrique, lo que está diciendo es muy verdad, pero entonces eso yo diría que hay algo roto entre los empleadores a través de la universidad y los estudiantes, porque digamos, ellos deberían estar viendo, yo entro, paso a la universidad y voy al empleador, y el empleador decía, yo debería estar necesitando este tipo de empleos y debería haber un tipo de comunicación. Lo que pasa es que están sacando su título y diciendo, bueno, ya veré. Sí, lamentablemente, cuando hay un problema de información, como tú sabes, acá lo importante es que el mercado de bienes brinde la información sobre cuáles son los requerimientos de personal calificado, ¿no? Y a partir de esa demanda, las universidades o las entidades de educación terciaria deberían de satisfacer esta demanda, ¿no? Por ejemplo, es muy claro que para que nuestro país prosiga su senda de crecimiento por encima del 6%, si es posible, necesitamos cada vez más ingenieros, ¿no? Personal técnico. Y justamente ahí es donde se van a dar los mayores retornos, no solamente para las personas, sino para el país, ¿no? Como tú sabes, el caso de un ingeniero vinculado a temas de información, a temas empresariales, nos va a reportar entre 6.8 y 10 veces lo que te produce otras carreras para no herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, sí es importante que, digamos, en el mercado se diga, oye, muchacho, si tú vas a estudiar esta carrera X,
Tu aspiración máxima es 1 a 3 sueldos mínimos. En cambio, si estudias estas otras carreras, por lo menos de 7 a 10. Entonces, ahí al joven hay que informarlo. Y ahí es donde hay que trabajar tanto los medios de comunicación y sobre todo el Estado. ¿Pero tú lo dejarías así abierto, digamos? O sea, informarles a los jóvenes nomás. No, yo sí, por ejemplo, sería mucho más drástico. Por ejemplo, sí invitaría a muchas universidades. No, pero lo que voy es, tú harías que el título de la nación, digamos, sea algo más difícil de obtener. Porque si tú quieres menos ingenieros, o más ingenieros. pero quieres menos abogados, ponles su título más difícil. Bueno, el mercado castiga, te diré. El mercado ya se encarga que realmente los títulos, en realidad es un documento que, claro, certifica el haber culminado algo, pero el mercado te dice, si tú eres malo, no te pago mucho, y si tú eres muy bueno, te pago mucho más. Entonces, pero eso es un mercado eficiente, no siempre es tan eficiente no, el mercado. En el mercado profesional de las carreras, mira, yo te digo, en la Universidad del Pacífico tenemos ahora la carrera de Derecho, y estamos teniendo un éxito notable de nuestros practicantes, porque todavía no egresa la primera promoción, ¿no? ¿Por qué? Porque combina la parte económica, matemática y contable en adición al conocimiento de lo que es de los abogados. Así que... ¿Y tú esperas que va a haber mucha demanda por Nosotros ellos? sí, porque nuestros focus group que hacemos a los empleadores de estos practicantes todavía, percibimos que realmente le estamos dando cierta competitividad que les permite satisfacer justamente la demanda laboral. Pero ustedes son, como se dice, la creme de la creme, la No, Universidad del pero Pacífico. No estamos hablando de todo el Perú. Pero como ejemplo, se puede pensar que el resto de universidades o educación terciaria puedan entender que acá lo importante es satisfacer la demanda laboral. ¿Y de dónde viene la demanda laboral? Del mercado de bienes. Entonces hay que vincular esa oferta con la demanda, vía información. Pero todo este enfoque es para crear personas para que trabajen para otras empresas. Y todo este enfoque impulsado por organismos de desarrollo y todo el tema del emprendimiento, es decir, generar personas que sean finalmente emprendedores y que constituyan sus empresas y que ellos mismos generen puestos de trabajo nuevos. Entonces, si solamente pensamos en el perfil del egresado que va a trabajar para una empresa, ok, ese es un modelo de desarrollo, pero el otro modelo, el del emprendedor que puede... Hay diferencia, creo yo, del emprendimiento. No todos podemos ser empresarios. No todos podemos... Ahora, por necesidad, yo me puedo dedicar a alguna actividad para cubrir una necesidad básica, definitivamente, ¿no? Y emprender algún negocio, alguna actividad. Pero sí es cierto que más bien debemos apostar a un país mucho más corporativo donde estas locomotoras jalen y transfieran conocimiento y oportunidades, ¿no? Yo te apoyo en eso. Yo quisiera hacer un comentario, Alejandro. Tú acabas de comentar que estamos en el puesto 142, creo que en matemáticas, y hay otra cifra muy interesante que siempre de vez en cuando sale en los periódicos, que somos el país más emprendedor del mundo, que tenemos la mayor cantidad de emprendedores. Entonces yo digo, somos los más bestias en matemática y somos los más emprendedores. No me gustaría ver la contabilidad de muchas de esas empresas, pero digamos, es un poco de broma, pero esto de tener la mayor cantidad de emprendedores es algo bueno por un lado, pues yo lo veo como algo malo, porque yo lo veo un poco como ve Enrique Vázquez, que deberíamos de tener grandes instituciones que generen carrera, que gente vaya creciendo adentro de estas grandes instituciones y después pueda salir a otro lado. No sé. Pero yo creo que la falta de esas carreras, públicas es que gente se vuelve emprendedor. Ahí se planteaba un mito, ¿no? Porque es como la pyme. Hay pyme de supervivencia. En esa pyme de supervivencia, un emprendedor de supervivencia, no hay capacidad de desarrollo. ¿Y qué valor hay para el país de una pyme de supervivencia? ¿Cuál es el valor? O sea, simplemente subsistir, nada más. Pero tenemos que generar valor. Tenemos que entender que el país no puede desarrollarse con cevicherías, lavanderías, ¿no? Y restaurantes al paso. El país tiene, el crecimiento involucra otro tipo de variables. Creo que ahí nos hemos sesgado y hemos hecho todo un mito de lo que es el emprendimiento. El emprendimiento no es tal. Ahora, quisiera agregar al comentario de Enrique, yo no lo dejaría en manos del mercado, totalmente. Yo tampoco. ¿Por qué no lo dejaría en manos del mercado? Yo creo que el nivel que él está hablando de las top empresas con las top universidades, el mercado funciona. Pero después... No, lo que implica como país, destinar tus recursos para generar desocupados. Entrenar un montón de gente un montón de gente que le das una carrera o entre 5, 7, 10 años. Yo lo que haría sería un programa de reconversión, es decir, vamos a evitar que los egresados, que las universidades sean fábricas de desocupados. No nos fijemos en la sección, en la élite. Yo diría que, ¿cómo lo hacemos? Sincerando. Pero les dan títulos a la nación, o sea, cada egresado tiene un título a la nación. Claro, pero tú vas poniendo... Pero indirectamente podríamos restringir la cantidad de títulos a la nación a solo los mejores consiguiéndolos también. Puedes hacerlo de segunda forma y la otra sería, por ejemplo, decir, mira, si tú vas a estudiar economía
tu costo son 2.000. Si tú vas a estudiar forestal, son 100. Si vas a estudiar biotecnología, postula, porque con el Canon hay 200 becas. Y vamos sincerando el mercado. Yo creo que eso porque sería... cada universidad privada que se crea, lo que hace no es invertir en forestal, en biotecnología con laboratorios, en nanotecnología. Lo que hace es tiza y pizarra. Carreras de tiza y pizarra. Pero digamos las cosas como son. O sea, el empresario va y quiere hacer dinero y el Estado está ahí para decirle que bien haz dinero, pero adentro de ciertos parámetros, ¿no? Y lo que ya sabemos es de que en el país hay universidades que no tienen pues la fama, no tienen la reputación y no generan pues gente que tenga títulos que después den empleo, ¿no? Se genera un desempleo encubierto. La gente sabe de antemano que simplemente está canjeando un título porque va a salir sin trabajo. Y Alejandro, eso puede ser un poco de idiosincrasia acá peruana, que muchas veces las familias quieren que la gente esté haciendo algo para que no esté pateando latas y no les importa verdaderamente que esté estudiando simplemente mientras que esté en la universidad, porque yo conozco gente que las mandan ahí nomás, no importa que pase, mientras que estudien. Y tener un membrete, ¿no? Tener un título. Más aún hay una tradición, nosotros nos hemos encontrado cuando hemos hecho trabajos de competitividad, esto nos sucedió en Junín Competitivo. En Junín Competitivo nos encontramos con que en aquel entonces, de 9 universidades que daban títulos en Huancayo, teníamos 2.300 estudiantes de Derecho. Ingeniería agrícola solamente habían 320. ¿Qué nos explicaba ese desfase? ¿Qué nos explicaba esa situación? Que en muchos casos lo importante es tener el título, que sea doctor. Bueno, no interesa si esté desocupado. Yo creo que en el caso de los abogados, muchas veces cuando los abogados no tienen empleo, se dedican a crear su propio empleo muchas veces. Lo cual, si lo miras en el índice de transparencia, ahora que estamos hablando del índice de transparencia, era una de las ciudades más corruptas. ¿Por qué? Porque la oferta genera su propia demanda. Y genera una serie de problemas adicionales. Y lo más grave es que invertimos como país en todo recursos en educación y en una educación que no es productiva. ¿Cómo cambiamos esto? Vamos a un corte y volvemos.